Entrevistas 24. Vamos a temas internacionales. Aumenta el caos y la desesperación de miles de afganos para salir del país. Esto en medio de masivas evacuaciones realizadas por países como Estados Unidos. Vamos a conversar sobre ese contexto. Para eso tomamos contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio Internacional de la Universidad de Finisterra y analista internacional. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Ahora, ¿cómo se va midiendo de alguna manera las imágenes y por sobre todo también las señales que se han dado desde el régimen talibán? Bueno, la verdad es que hemos visto situaciones que son un tanto contradictorias. Al comienzo, cuando prácticamente hace una semana los talibanes se apoderaron de Kabul, manifestaron que permitirían la salida de todas las personas que estaban asociadas a los gobiernos occidentales, ¿verdad? Y garantizarían un corredor para acceder al aeropuerto. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, ese corredor se ha ido volviendo cada vez más intermitente, más difícil. En este minuto tenemos fuerzas de los talibanes claramente instaladas alrededor del aeropuerto de Kabul y que han impedido en varias oportunidades el acceso de colaboradores y los familiares de las personas que trabajaron durante todos estos años con Estados Unidos y otras potencias occidentales, lo cual vuelve aún más dramática esta operación de evacuación desde la capital afgana. Claro, también se han visto imágenes de disparos, una situación bien caótica, muy compleja, y en ese sentido quedarme con lo que tú señalabas, se confirmaba y se daba entonces pie a este corredor humanitario que se ha visto en tantas ocasiones, en tantas crisis también, pero aquí, por lo menos en la información que uno le llega y lo que puede notar en el contexto que se vive, no se está practicando, no se está desarrollando. No, efectivamente, en este instante el aeropuerto de Kabul es prácticamente una isla controlada por tropas occidentales en medio de un Afganistán que está prácticamente en su totalidad en manos de los talibanes. La sensación que queda es que el régimen talibán no quiere entrar en un conflicto directo con estas tropas, digamos, asaltando o tomando por asalto el aeropuerto en medio de esta evacuación y va a esperar a que efectivamente esto concluya de alguna forma y en algún minuto. El presidente Joe Biden dijo que el plazo para la retirada definitiva de fuerzas estadounidenses se mantiene al 31 de agosto, pero que si ese proceso de evacuación no estuviese resuelto, van a prolongar la presencia de esos efectivos en el aeropuerto de Kabul. De modo que, mientras tanto, tenemos un drama en desarrollo durante esta primera semana. Ya se han evacuado cerca de 17.000 personas y esto sigue sumando. Hemos visto imágenes dramáticas de madres que entregan a sus guaguas, a sus bebés, digamos, ¿verdad?, en los muros del aeropuerto. Entonces, la verdad, es bien complejo. Es muy complejo. Ahora, quiero ir también a lo que han sido estas señales, porque tenemos un régimen talibán que vuelve tras 20 años al poder en Afganistán, con contadas excepciones, digamos, solamente una región, pero ya gran parte de Afganistán está en manos de los talibanes y con estas miradas que generan cierto escepticismo con respecto a un régimen 2.0, con mayor respeto hacia las mujeres, hacia los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo con estas imágenes de lo que sucede en el aeropuerto y en las calles de Afganistán que se van tomando, que de alguna manera aumentan ese escepticismo, ¿no? Absolutamente, me parece que lo que hemos visto en los primeros días desde la llegada de los talibanes a Kabul es una campaña comunicacional. Básicamente la idea de dar una impresión de cierta moderación respecto a la gente que trabajó para los gobiernos occidentales durante estos 20 años, entregando documentación que garantizaría una suerte de amnistía. Al mismo tiempo se han referido al tema del rol de las mujeres y han dicho que permitirán su desempeño en el ámbito laboral dentro de los marcos de lo que permite el Islam. Ahora habría que entender o buscar entender qué es lo que ellos definen en esos términos. De modo que, la verdad, esto no pareciera ser más que un intento de mostrarse moderados. Pero lo cierto es que los talibanes en mayo, en junio, al momento de ir avanzando hacia Kabul, tomando diferentes provincias y capitales provinciales, cometieron una serie de actos muy similares a lo que era su desempeño entre 1996 y 2001, durante su primer gobierno. Básicamente, familias que tenían más de una hija
tomaban una de las niñas y la obligaban a casarse con alguno de sus combatientes. Si tenían más de un hijo, los obligaban a reclutarlo dentro de las filas de los talibanes. Vimos ejecuciones en las calles, vimos que han impedido, de hecho, el acceso de muchas mujeres a sus puestos de trabajo habituales en universidades, en el comercio, etcétera. De modo que la verdad sería bastante inocente pensar que los talibanes en este momento, en 2021, van a ser muy distintos de lo que fueron a fines de la década de los 90. Ahora, organismos internacionales, países como Estados Unidos, uno podría entender, y cómo se ha ido desarrollando este punto de esta historia, Alberto, que por un lado están con las manos atadas. Finalmente se habla también del fracaso de lo que fue la estrategia de todos estos años por parte de Estados Unidos y los aliados, y por sobre todo de cualquier tipo, y descartar cualquier tipo de intervención, lo cual obviamente nos retrotraería a la situación que fue un fracaso finalmente, con todo el gobierno de Afganistán saliendo de ese país, y sobre todo la mirada del presidente Joe Biden. ¿Cómo lo podemos ir configurando también desde lo que se denomina el concierto internacional, que ve con mucha precaución, más que precaución, con mucho terror lo que está sucediendo en Afganistán, muy atento a lo que son señales día a día, pero por ejemplo con estas imágenes que vemos en el aeropuerto de Kabul? Bueno, la verdad es que la comunidad internacional, occidental fundamentalmente, Sí. tuvo 20 años para evitar este trágico desenlace en Afganistán. Lo que hemos visto en Afganistán en los últimos meses tiene que llevar a reflexionar a los líderes occidentales y a las grandes potencias respecto de qué se hizo bien, qué se hizo mal en Afganistán. Recordemos que Estados Unidos invadió Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, básicamente porque identificó como responsables de esos ataques a Al-Qaeda y a su líder y fundador Osama Bin Laden. En ese contexto, identificó que él y la cúpula de Al-Qaeda estaban en Afganistán. Y el gobierno de George W. Bush en ese entonces le exigió a los talibanes la entrega de Bin Laden, ellos se negaron y Estados Unidos invadió Afganistán. En pocos meses tuvo el control absoluto de este país de Asia Central, desmanteló los campos de entrenamiento y las bases que Al-Qaeda tenía en este país. No logró la captura de Bin Laden sino hasta 2011, durante una operación encubierta en Pakistán que terminó con su muerte. Y lo cierto es que de ahí en adelante Estados Unidos y sus aliados de la OTAN intentaron mantener una suerte de statu quo, tratar de impulsar a Afganistán a una evolución en términos políticos. Hubo una enorme inversión en infraestructura, decisiones que buscaron dotar al gobierno afgano post-talibán de fuerzas armadas modernas, un ejército nuevo, una policía nacional. Sin embargo, ahí hay cosas que claramente Washington y el resto de sus aliados no comprendieron. Por una parte, el hecho de que en Afganistán es muy difícil definir una identidad afgana, un sentimiento nacional. Afganistán es un país dividido, fragmentado en grupos étnicos, con lealtades tribales a nivel de las provincias. Entonces siempre la idea de un gobierno central en Kabul se ve con desconfianza y se ve distante, versus el respaldo que muchas veces existe a nivel de las provincias a señores de la guerra, líderes, caudillos, que tienen una fuerte influencia en esa zona y que son incluso capaces de articular milicias en poco tiempo. Además, Estados Unidos, al parecer, nunca calibró realmente el nivel de avance de estas fuerzas militares afganas. Siempre se quedó con la visión cuantitativa, siempre dijo que el ejército afgano tenía 300.000 efectivos versus los talibanes, que eran entre 60.000 y 70.000. Pero sabemos que, en términos modernos, los ejércitos no se miden necesariamente por la cantidad de soldados que tienen, en términos de su efectividad. Puede haber un ejército muy grande, pero muy anticuado, muy ineficiente. Eso quedó demostrado. El ejército afgano nunca tuvo un verdadero impulso, una convicción, a diferencia de los talibanes. Estados Unidos tampoco identificó los graves y reiterados episodios de corrupción al interior del gobierno afgano, que significó la pérdida de millones de dólares, y sobre todo la particular dependencia de contratistas privados militares que, por ejemplo, proveían apoyo aéreo, mantenimiento a los helicópteros y a los aviones, el manejo de drones. Y cuando en abril el presidente Biden dice que Estados Unidos se retira, comienza el repliegue de todo ese respaldo y ese apoyo. Y las fuerzas afganas comienzan a demostrar su debilidad.
Claro, y de hecho yo recuerdo lo que fueron las primeras declaraciones del presidente Biden sobre la llegada de los talibanes a Kabul, y él señalaba: hemos entregado los recursos monetarios y de inteligencia, armamentísticos, pero finalmente, y él acusaba la crítica al gobierno de Afganistán y a las Fuerzas Armadas, que finalmente deponen las armas y no ponen ningún tipo de resistencia antes de la llegada a Kabul, digamos. Eso, ¿cómo también tiene que ser leído cuando hay recriminaciones de un lado para otro? De hecho, del mismo expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde en algún minuto también se negoció con los talibanes y de alguna manera decía Joe Biden: aquí nos heredaron esta situación. Bueno, la verdad es que lo que podríamos decir es que el gobierno en Kabul era una realidad, y sobre todo la capital afgana, era una realidad en sí misma, muy separada, muy distante de lo que estaba pasando en otras provincias del país. Los talibanes asistieron durante 20 años, ellos después de que fueron derrocados ya en diciembre de 2001, se replegaron, pasaron a la clandestinidad, pero supieron resistir hasta empezar a ganar terreno, ganar territorio y convertirse en un rival nuevamente peligroso para las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. O sea, ya en 2018 veíamos un talibán mucho más poderoso, articulado, que estaba ganando batallas tras batallas. Y la mejor prueba de lo grave de esta situación fue que el propio gobierno de Donald Trump decidiera sentarse a negociar con los talibanes, sentarse a negociar con este grupo que habían derrocado en 2001, para garantizar una retirada ordenada, segura, de los efectivos estadounidenses. Y un detalle no menor: es una negociación que se desarrolla en Doha, Qatar, entre el gobierno estadounidense y los talibanes, sin la participación y la presencia del gobierno afgano en Kabul, Claro. que claramente los talibanes nunca reconocieron como legítimo y que de hecho dijeron: nosotros nos sentamos a negociar con Estados Unidos, no queremos al gobierno de Kabul como un actor más en estas negociaciones. Eso ya le quitaba el Entonces, piso de pleno, digamos, a cualquier maniobra, a cualquier margen que tuviera el gobierno afgano en ese sentido. O sea, nosotros hablamos con Estados Unidos, no con el gobierno de ese país. exactamente, y eso ya demostraba la debilidad del gobierno en Kabul, y que en el fondo lo que se estaba conversando era un desenlace que en algún momento se iba a producir. Desde 2015, 2016, digamos, bajo el gobierno de Barack Obama, ya Estados Unidos avanzaba en la idea de abandonar Afganistán. Al interior de la opinión pública estadounidense también había un fuerte y profundo desgaste de una guerra que ya había durado más de 10 años y se encaminaba a los 20 en términos de costos económicos, en costos de vidas, de hijos, amigos, sobrinos, etc. Estamos hablando de que Estados Unidos perdió más de 2.400 soldados en este conflicto, y 20.000 de ellos resultaban heridos de distinto tipo, desde gente que recibió disparos hasta gente que perdió las piernas, la vista, etc. Entonces, obviamente Afganistán fue una guerra que nunca fue invisible para la opinión pública estadounidense, y la Casa Blanca estuvo trabajando en términos de definir cómo y cuándo salir. Sin duda que la idea de abandonar Afganistán estaba instalada. El punto era cuándo y cómo. Y el cómo es precisamente lo que hemos visto en estos últimos días, y que sin duda ha generado fuertes críticas hacia el gobierno de Joe Biden. Es un episodio que lo va a acompañar durante el resto de su mandato, y que veremos cuál es su impacto en términos de la imagen de Estados Unidos frente a sus aliados. La idea de que Estados Unidos se retira y abandona a Afganistán a su suerte ha calado muy hondo a nivel de la comunidad internacional, al margen de que, insisto, había consenso de que Estados Unidos y sus aliados debían retirarse de este escenario. Claro, han habido recriminaciones, críticas de los líderes de países aliados, pensando también que son líderes, presidentes o mandatarios, autoridades que, claro, han estado en parte de toda esta historia. Estamos hablando de 20 años desde la salida de los talibanes de Afganistán, del gobierno, digamos. ¿Cuál es tu visión al respecto también? Aquí se apunta solo a Estados Unidos, hay una culpa compartida. La verdad es que, claro, Estados Unidos no estuvo solo. Es cierto, invadió de manera unilateral Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre, pero posteriormente se fueron sumando sus aliados de la OTAN. Pero aquí yo me detengo un segundo en un tema que me parece que es muy importante, y es el hecho de que en marzo de 2003 el gobierno de George W. Bush invade Irak.
abre un frente nuevo, inicia una segunda guerra, en el marco de todo este concepto tan amplio que es la guerra contra el terrorismo, después de los atentados de Al-Qaeda. Y ahí Afganistán comenzó a quedar postergado en un segundo o tercer plano, lo cual sin duda que influyó en este intento de estabilización de Afganistán. El presidente Biden ha dicho que nunca fue un objetivo reconstruir Afganistán, pero lo cierto es que el objetivo de evitar que Afganistán volviese a ser un santuario para grupos terroristas pasaba evidentemente por un gobierno relativamente democrático, una sociedad estable, integrada, más próspera en términos económicos, en términos de infraestructura, tecnología, etc. El punto es que Afganistán quedó eclipsada por la guerra en Irak y eso significó perder mucho tiempo y recursos. En ese contexto, claramente, hoy día también hay recriminaciones, por ejemplo, por parte del ex primer ministro británico Tony Blair, en fin, respecto de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y vamos a pasar un largo tiempo viendo precisamente este análisis, pero la verdad es que este análisis es más bien académico, teórico. En términos concretos, la situación de Afganistán después de 20 años volvió al punto inicial. Afganistán nuevamente está en manos de los talibanes. Hay un drama humanitario en desarrollo, no solo en el aeropuerto de Kabul. Hay cientos de miles de afganos que llevan semanas, incluso antes de la caída de la capital, tratando de escapar hacia los países vecinos, de China, Pakistán, Irán, etc. Y también hay otro drama en desarrollo un poco más allá. Hoy día el secretario de Defensa, Lloyd Austin, informó que había ordenado a 6 líneas aéreas comerciales estadounidenses sumarse a estos esfuerzos de evacuación, pero no retirando gente en Kabul, sino retirando personas, afganos y estadounidenses, desde las bases estadounidenses en Doha, en Bahrein y también Emiratos Árabes Unidos, para trasladarlos a su vez a Europa y eventualmente también de Europa a Estados Unidos. Entonces, esto es algo que se va a prolongar, nos va a acompañar durante semanas. Vamos a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto, pero esto no acaba a fines de este mes. Alberto Rojas, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Canal 24 Horas, tvn24horas.cl. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos, chao. Entrevistas 24.